existe una planta que no sigue las reglas. No pide fertilizantes, no depende de la tierra, y cuando otras cosechas fallan, ella se multiplica en silencio. Durante siglos alimentó a comunidades enteras, limpió el agua y sostuvo la vida sin exigir nada a cambio. Era conocida, respetada y utilizada por culturas que entendían algo que hoy hemos olvidado. Luego, sin anuncios ni explicaciones, desapareció de nuestros campos y de nuestra memoria. Hoy la llaman maleza. La consideran peligrosa. La envenenan y pagan millones para eliminarla. No porque sea inútil, sino porque es demasiado eficiente. Porque produce alimento donde el sistema no puede controlarlo. Porque rompe la dependencia, desafía la escasez y demuestra que la abundancia puede existir sin permiso. Esta no es solo la historia de una planta olvidada. Es la historia de cómo algo diseñado para alimentar al mundo fue enterrado para proteger un negocio. Y cuando entiendas por qué, ya no volverás a mirar la agricultura de la misma manera. Para entender por qué esta planta fue borrada, primero hay que mirar atrás, mucho antes de la agricultura industrial y los fertilizantes químicos. En textos antiguos, escritos cuando la comida aún se consideraba sagrada, ya aparecía mencionada como un regalo de la naturaleza. No era un accidente ni una curiosidad. Era una elección consciente. En la antigua China, médicos la utilizaban para equilibrar el cuerpo y calmar la fiebre, convencidos de que las plantas nacidas del agua contenían una energía especial. No la veían como algo salvaje, sino como algo puro. En la India, monjes budistas la consumían por una razón aún más profunda. Para ellos, representaba la forma más sencilla de vida, alimentos sin violencia, sin arar la tierra, sin destruir ecosistemas. Bastaba con recogerla del agua tranquila. Comerla era un acto de humildad y respeto. En otras partes del mundo, naturalistas la estudiaban y la clasificaban, reconociendo que su crecimiento no era caótico, sino extraordinariamente preciso. Estas civilizaciones no eran ignorantes ni atrasadas. Tenían agricultura avanzada, comercio, conocimiento médico y botánico detallado. Y aún así, eligieron esta planta. Eso nos dice algo incómodo, no estamos descubriendo nada nuevo. Estamos recordando algo que fue silenciado, no porque fuera inútil, sino porque hacía demasiado fácil lo que hoy es un negocio multimillonario. Con el tiempo, esta planta recibió un nombre científico, una identidad clara dentro del mundo botánico. No era basura flotando en el agua. Era una forma de vida perfectamente definida. Pertenece a un grupo de plantas acuáticas diminutas, tan pequeñas que muchas veces pasan desapercibidas, pero tan eficientes que ningún cultivo terrestre puede compararse con ellas. Cada fragmento visible es una planta completa, capaz de reproducirse por sí sola sin raíces profundas, sin tallos gruesos y sin hojas inútiles. Ahí está su secreto. Mientras la mayoría de los cultivos desperdician energía construyendo estructuras que no comemos, esta planta invierte todo en una sola misión, transformar la luz del sol en alimento. No lucha contra la gravedad, no necesita sostenerse en el aire, no compite por espacio en el suelo. Flota, se divide y avanza. Célula por célula. Día tras día. Ese diseño tan simple la convierte en una máquina biológica de producción. Donde el trigo tarda meses y la soja necesita estaciones completas, ella se multiplica en cuestión de horas. No es crecimiento normal. Es crecimiento exponencial. Y eso es exactamente lo que inquieta a los sistemas que dependen de la escasez planificada. Porque una planta que se reproduce sin pedir permiso rompe las reglas del mercado. No se puede controlar con semillas patentadas ni con ciclos anuales. Es abundancia continua, y la abundancia, cuando no se puede vender, se convierte en una amenaza. Cuando los científicos comenzaron a medir su rendimiento, los números resultaron incómodos. Demasiado incómodos para ignorarlos. Mientras los cultivos más valorados del mundo luchan por producir proteína en grandes extensiones de tierra, esta planta lo hace en silencio, flotando sobre el agua. Donde la soja necesita hectáreas, fertilizantes y meses de espera, ella entrega resultados en días. Y no hablamos de una pequeña diferencia. Hablamos de una eficiencia que multiplica por 10 lo que la agricultura moderna considera aceptable. La razón es sencilla, aunque nadie quiera admitirla. Esta planta no desperdicia nada. Cada célula participa en la fotosíntesis. Cada división genera más alimento. No hay tallos que cortar, cáscaras que descartar ni raíces que arrancar. Todo es comestible. Todo es útil. Es el tipo de diseño que la ingeniería humana intenta imitar, y no logra superar. Pero aquí aparece la verdadera pregunta. Si esta planta produce más proteína,
requiere menos recursos y crece donde otros cultivos no pueden, porque no está alimentando al mundo. Porque no se cultiva a gran escala. La respuesta no está en la biología. Está en la economía. Un sistema construido sobre la venta constante de semillas, fertilizantes y químicos no puede coexistir con una fuente de alimento que se reproduce sola y no genera dependencia. La eficiencia extrema no siempre es bienvenida. A veces, es exactamente lo que hay que ocultar. Pero la velocidad de crecimiento no es lo único que hace a esta planta tan peligrosa para el sistema. Lo que realmente cambia las reglas del juego está en su interior. Cuando los investigadores analizaron su composición nutricional, descubrieron algo que no encajaba con el relato oficial sobre la alimentación vegetal. Esta diminuta planta no solo contiene grandes cantidades de proteína, sino que ofrece un perfil completo, con todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo humano necesita para funcionar. No faltaba nada. Durante décadas se nos ha repetido que las plantas no pueden competir con los alimentos de origen animal en este aspecto. Que siempre falta algo. Que hay que combinar, suplementar, corregir. Y de pronto, aparece una planta que contradice esa idea por completo. Una fuente vegetal capaz de sostener el cuerpo humano sin mezclas complicadas ni aditivos industriales. Ese solo hecho ya era suficiente para incomodar a más de una industria. Y aún hay más. En estudios modernos se encontraron nutrientes que, según el discurso dominante, solo debían existir en productos animales. Vitaminas clave, ácidos grasos esenciales, minerales en concentraciones comparables a las mejores verduras de hoja verde. Todo concentrado en una forma de vida microscópica, creciendo en agua tranquila. No era un superalimento de moda. Era algo mucho más peligroso, una prueba viva de que el sistema alimentario actual no es inevitable, solo conveniente para quienes lo controlan. Cuando una planta como esta aparece, el sistema tiene dos opciones, integrarla o neutralizarla. Y la historia demuestra que se eligió la segunda. No se prohibió directamente. No hizo falta. Bastó con cambiar el lenguaje. A esta fuente de alimento no se la llamó nutritiva ni útil. Se la etiquetó como invasiva, nuisance, problema. Y una vez que algo recibe ese nombre, todo lo que se haga contra ello queda justificado. Poco a poco, la percepción colectiva fue moldeada. El agua verde dejó de verse como vida y empezó a asociarse con suciedad, abandono y peligro. Manuales, regulaciones y normas vecinales reforzaron esa idea. Donde antes había abundancia espontánea, ahora había una amenaza que debía eliminarse. Y así nació un nuevo mercado. Un mercado basado no en producir comida, sino en destruirla. Herbicidas acuáticos, tratamientos químicos, contratos de limpieza. Millones gastados cada año para borrar una planta que no dañaba a nadie, pero que sí cuestionaba demasiadas cosas. Porque una fuente de alimento que no se puede patentar, que no requiere compra anual y que se multiplica sola, no encaja en un modelo basado en la dependencia constante. No fue un error. Fue una decisión estratégica. Convertir comida en enemigo es una de las formas más efectivas de mantener el control. Lo que realmente selló el destino de esta planta no fue la ciencia, sino el dinero. Porque cuando una fuente de alimento aparece sin necesidad de semillas patentadas, sin fertilizantes, sin ciclos de compra obligatorios, alguien pierde. Y no es el consumidor. Una planta que se reproduce sola no encaja en un sistema basado en ventas repetidas. No genera dependencia. No crea clientes cautivos. Y en un modelo económico construido sobre la escasez artificial, eso es inaceptable. La agricultura moderna no solo vende comida. Vende control. Control sobre qué se planta, cuándo se planta y cuánto cuesta cada temporada. Esta planta rompe esa lógica. Crece fuera de los campos, fuera de los calendarios y fuera de los contratos. No necesita permiso. Y cuando algo no se puede controlar, se redefine como problema. Así, la abundancia deja de ser una bendición y se convierte en una amenaza económica que debe ser contenida. Aquí es donde el ciclo se vuelve perverso. Los mismos sistemas agrícolas que dependen de fertilizantes químicos liberan enormes cantidades de nutrientes al agua. Ese exceso provoca explosiones de crecimiento vegetal. La planta responde limpiando el agua, absorbiendo lo que sobra. Pero en lugar de verla como solución, se la elimina con químicos. El resultado es predecible, la planta muere, los nutrientes regresan al agua y el problema reaparece. Entonces se venden más químicos, más tratamientos, más contratos de control. Es un ciclo perfecto para quien lo diseñó. La contaminación crea el problema. La planta intenta resolverlo.
Y el sistema gana dinero destruyéndola una y otra vez. No es gestión ambiental. Es un modelo de dependencia infinita, sostenido por la idea de que la vida espontánea es algo que debe ser corregido. La ironía es casi cruel. Mientras se paga para eliminar esta planta, los estudios demuestran que puede limpiar el agua mejor que muchos sistemas artificiales. Absorbe nitrógeno, fósforo e incluso residuos que otros métodos no logran eliminar por completo. Donde el agua está cubierta de verde, el ecosistema se está defendiendo. Pero admitir eso significaría aceptar que la naturaleza no siempre necesita ser dominada, sino comprendida. Y esa idea choca frontalmente con un modelo que gana dinero corrigiendo problemas que nunca se resuelven del todo. Porque una solución real no se vende dos veces. Y esta planta, silenciosa y eficiente, siempre fue exactamente eso, una solución que nadie podía monopolizar. A pesar de todo, esta planta nunca desapareció del todo. Simplemente se escondió en lugares donde el sistema no miraba. En algunas regiones de Asia y África, todavía forma parte de la alimentación diaria, integrada en sopas, mezclada con verduras o secada como suplemento natural. No se vende como milagro. Se usa como comida, igual que siempre. Para esas comunidades, no es una novedad ni una moda, sino conocimiento heredado, transmitido de generación en generación sin necesidad de validación externa. Mientras tanto, en laboratorios y universidades, los científicos siguen estudiándola en silencio. Publican datos, confirman su valor nutricional, pero rara vez el mensaje llega al público. No porque sea falso, sino porque no encaja en el relato dominante. El conocimiento existe. Lo que falta es voluntad para sacarlo de los márgenes. Y nunca fue tan relevante como ahora. Sequías, interrupciones en las cadenas de suministro, precios inestables y suelos agotados están revelando la fragilidad del sistema alimentario global. Dependemos de pocos cultivos, de largos transportes y de insumos cada vez más caros. Cualquier fallo se siente de inmediato en la mesa. En ese contexto, una fuente de alimento que crece rápido, usa poca agua y no compite por tierras fértiles deja de ser curiosidad y se convierte en necesidad. No es una solución futurista. Es una alternativa que siempre estuvo aquí, esperando el momento en que la escasez dejara de ser rentable. Quizá la validación más incómoda llega desde fuera de la Tierra. Ingenieros y científicos espaciales han señalado esta planta como candidata ideal para misiones largas, donde cada recurso cuenta. En el espacio, no hay margen para el desperdicio ni para sistemas ineficientes. Solo sobrevive lo que funciona. Y eso dice mucho. Lo que aquí se desprecia como maleza, fuera del planeta se considera esencial para la supervivencia humana. La planta es la misma. Lo único que cambia es la prioridad. Cuando el objetivo es sobrevivir, la verdad se impone. Y la verdad es que esta planta nunca fue un problema. El problema fue no poder controlarla. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, hoy, con esta información? La respuesta es simple, recuperar lo que nos han hecho olvidar. No hace falta ser un científico ni tener una granja. Cualquier persona con un pequeño espacio puede empezar a cultivar esta planta en contenedores, en tanques, incluso en un balcón o en un sótano con luz adecuada. Lo único que se necesita es agua limpia y paciencia. Y esa es la parte más importante, paciencia, porque el crecimiento es tan rápido que puede parecer imposible, pero también tan constante que se vuelve casi automática. Cultivarla no es solo una práctica agrícola. Es un acto político silencioso. Cada vez que una persona decide alimentarse con algo que no requiere comprar semillas ni fertilizantes, está rompiendo un ciclo. Está demostrando que la dependencia no es natural. Es construida. Y cuando la comunidad aprende a ver la abundancia como algo normal, la narrativa cambia. Ya no se trata de sobrevivir. Se trata de recuperar libertad. Lo más poderoso de todo es el cambio de perspectiva. Durante décadas nos enseñaron a ver el agua verde como un problema, un indicio de abandono, una mancha en el paisaje. Pero si aprendemos a mirar con ojos distintos, descubrimos que lo que parecía plaga es en realidad una reserva de vida. No es suciedad. Es alimento sin intermediarios. Es la naturaleza diciendo, aquí está lo que necesitas. La pregunta que debemos hacernos no es por qué crece esta planta. La pregunta es por qué alguien quiere que dejemos de verla como comida. Y si la respuesta es, porque amenaza el control, entonces la decisión se vuelve clara. No se trata solo de cultivar una planta. Se trata de recuperar el derecho a decidir qué comemos. Si esta historia te abrió los ojos, no la dejes morir en silencio. Comparte este video con alguien que todavía cree que la abundancia es imposible.
Suscríbete para descubrir más plantas olvidadas que el sistema intenta ocultar, y activa la campana para no perder el próximo descubrimiento. Porque cada vez que aprendemos algo que nos fue arrebatado, estamos un paso más cerca de recuperar la autonomía alimentaria. Yo soy Istiak, y esto es Berit Garden. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desenterrando la verdad que la agricultura moderna no quiere que conozcas.